En este video realizaremos la simulación del circuito serie para el cual se realizó el cálculo de la resistencia, consistente en una batería, dos LEDs y una resistencia. Para ello, lo primero que debemos hacer es ubicar la fuente de energía. En este caso, como estamos hablando de una fuente de energía de 5 voltios, pues no tenemos una batería que funcione con ese voltaje, pero sí tenemos un suministro de energía con el cual podemos asegurarnos que vamos a tener el voltaje que requiere este circuito. Luego procedemos a buscar el componente de resistencia y el componente LED para colocarlo en la hoja de simulación. Como estamos hablando de un circuito serie, es importante destacar que estamos o que requerimos interconectar los componentes uno detrás del otro. Es decir, que la fuente de energía vaya a la resistencia, de la resistencia a uno de los LEDs, luego al otro y luego de regreso a la fuente de energía para hacer para cerrar el circuito de corriente. En este caso, entonces, vamos a iniciar por la conexión del terminal negativo. Los LEDs tienen polaridad, significa que no se pueden conectar de cualquier manera. Los LEDs tienen un terminal que se llama cátodo, otro terminal que se llama ánodo, y el cátodo es el que debe ir conectado al negativo de la batería. Entonces vamos a empezar interconectando desde el polo negativo de la batería, o en este caso de la fuente de energía, al cátodo de uno de los LEDs. Luego de esa conexión debemos interconectar el ánodo del LED al cátodo del siguiente LED, porque estamos planteando la conexión de estos componentes como un circuito serie. Luego tendríamos la conexión del ánodo del LED a uno de los terminales de la resistencia y luego del otro terminal de la resistencia al positivo de la fuente de energía o de la batería. Solo por un tema de visualización vamos a girar la posición de estos componentes para que se pueda ver mejor. Ok, ya tenemos ubicados entonces los dos LEDs y la resistencia conectados en serie. Es decir, un componente después del otro, formando un circuito o un camino para la corriente desde el polo negativo de la fuente de energía, pasando primero por un LED, luego la corriente pasa por el siguiente LED, luego pasa por la resistencia y posteriormente regresa a la fuente de energía. De acuerdo con los cálculos realizados, para que este circuito con una batería o con una fuente de energía de 5 voltios y dos LEDs funcionando con los parámetros por defecto funcione adecuadamente, debemos colocar una resistencia de 50 ohmios. Ya teniendo todos los componentes dispuestos y conectados, procedemos a hacer la simulación y de esta manera vemos cómo se prenden los dos LEDs y la corriente que circula a través de ellos es de aproximadamente 20 miliamperios, bueno, más exactamente 17,7 miliamperios, con lo cual tenemos que los cálculos realizados del valor de la resistencia son los adecuados para que estos dos LEDs funcionen de forma correcta con esta fuente de energía.